muchas gracias a ustedes por recibirme en esta mañana. Yo tengo que decir antes de empezar ah, a compartir la palabra, también estamos muy agradecidos a ustedes como iglesia, como congregación, por su generosidad. ¿Qué? ¿Su generosidad? Su generosidad en compartir su pastor con nosotros el seminario. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero él enseña clases en nuestro instituto los sábados y también con nuestro programa de pregrado en diferentes asignaturas, y lo hace de amor, pero también de toda su experiencia y experticia como pastor y líder de la iglesia. Y muchas gracias a ustedes por compartirlo con nosotros, y eso habla mucho de ustedes como una congregación. Así que Él puede también compartir de lo que ha aprendido de ustedes a otros que van a guiar a congregaciones y a ministerios para aportar al reino de Dios. Entonces, gracias iglesia, gracias pastor. Si me permite, voy a orar para empezar nuestro tiempo en esta mañana. Nuestro Señor, te damos gracias. Te damos gracias por darnos vida, por tu Espíritu Santo, y por hablar a nosotros por medio de esta palabra viva. Tu palabra, la Santa Biblia, Señor. En esta mañana yo oro que lo que podemos escuchar aquí, lo que yo predico, sea tu palabra, Señor. No solamente mis pensamientos, planteamientos, opiniones, sino más bien, Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo obre a pesar de mis falencias en el español o en la retórica, Señor, para llegar al corazón de cada persona aquí con ese mensaje de vida que tienes. Abre tu palabra a nuestros corazones, Señor, y abre nuestros corazones a tu palabra. Amén. Hablando de la Biblia, espero que todos tienen una Biblia o ahí en sus celulares tienen una Biblia lista. El peligro de invitar a un profesor de Biblia y teología a predicar en el culto es que, bueno, vamos a mirar buena Biblia, entonces va a ser un poco más como clase de Biblia que un sermón, y espero que estén bien con eso. Para arrancar esta mañana, yo quisiera volver a un momento del año pasado, que de pronto muchos de ustedes se acuerdan de esa noticia. Había algo que estaba rodeado ahí en las noticias, en las redes, de una situación en el pueblo de Segovia, aquí en Antioquia, de un niño desaparecido, Maximiliano, ¿sí? Toda esa historia tan espantosa que después una vecina dijo, hay algo que no está bien con esa familia. Y se dieron cuenta que estaban maltratando al niño para buscar guía espiritual, a buscar oro. Y resultó matando a ese niño. Esa historia tan espantosa, tan dolorosa, tan horrible, nos recuerda que el lado espiritual de este mundo es real. A pesar de que nos digan, no, la gente no cree en cosas espirituales, sí siguen creyendo. Y sabemos eso porque vemos evidencia de la maldad, vemos evidencia del pecado, vemos evidencia de cómo ese lado del mundo, ese lado oscuro, de vez en cuando, podemos verlo aquí entre nosotros. Ese lado espiritual es real. A pesar de lo que nosotros pensamos a veces, es real. Pero en este día, este domingo, tenemos la oportunidad de recordar en ese día que tradicionalmente la iglesia celebra Pentecostés. Podemos recordar que sí, ese lado espiritual es real, pero es gobernado por nuestro Señor, por el Espíritu Santo, quien es el dador de vida, no el que nos lleva a cometer cosas malas porque estamos buscando nuestra propia ganancia,
sino más bien el que de su generosidad da vida a nosotros. Esta es nuestra esperanza. Y entonces en esta mañana yo quisiera mirar con ustedes quién es este Espíritu Santo. Adoramos, cantamos, hablamos del Espíritu Santo, pero ¿quién es ese Espíritu Santo? ¿Y cómo es que nos ayuda a entender el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestro mundo? Y nuestros antepasados en la fe, la iglesia primitiva, cuando ellos iban a hablar de su fe y escribir confesiones de fe, lo que llamamos los credos, hablaban del Espíritu Santo como el Señor y dador de vida. El Señor y dador de vida. Y eso va a ser nuestro tema en esta mañana. El Espíritu como dador de vida. No es ese que quita la vida. Es el que nos da vida. Entonces vamos a mirar primero, ¿dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en el libro de Génesis. Y tranquilos, no vamos a mirar cada libro de la Biblia en esta mañana. El pastor me dijo que no tengo esa cantidad de tiempo en el culto. Pero vamos a empezar ahí en Génesis. Y desde el principio, el comienzo de la palabra, vemos esa presencia del Espíritu. Génesis 1, esos versículos tan conocidos, ustedes ni tienen que buscar esos versículos, ya los tienen en la memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la superficie de las aguas. Ahí en el principio, cuando todo está ahí caótico, oscuro, sin forma, el Espíritu está presente en la creación. Y aún más, vamos a ir a un salmo. Salmo 104. Ustedes van conmigo, vamos a mirar a Salmo 104. Un salmo larguísimo, pero tranquilos, no vamos a leer todo. En los primeros versículos 1 a 26, empieza en versículo 1, Salmo 104. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y majestad. Y desde ahí el salmista empieza con podemos decir, un coro de alabanza desde la creación. Viendo todos los elementos de creación, tanto las fuerzas naturales como los animales, las montañas, los alimentos, todo eso alaba al Señor. Ese es un coro de alabanza de la creación. Y va a versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abre tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelvan al polvo. Envías tu espíritu, versículo 30. Son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Tenemos en esos versículos, después de ese coro de alabanza de la creación, donde toda la creación está cantando sus alabanzas al Señor, tenemos esta declaración que es por su espíritu que tienen vida. Él es el dador de vida del cual toda la creación depende. Todos nosotros, todo lo que vemos alrededor depende de Él para su vida.
No hay nada fuera de su control. Él está en completa control, aun cuando todo parece como caos y oscuridad y tinieblas. Él está ahí dando vida. Él está ahí. Todos nosotros dependemos de Él. Lo que esos versículos y Génesis quiere decirnos es que nosotros dependemos completamente de Dios, del Espíritu. Y no solamente nosotros, esos animalitos que vemos ahí, esas montañas, todo eso depende de la presencia poderosa y vivificador de Dios, el Espíritu Santo. Él es ese dador de vida. Si quieren otro versículo, no vamos a mirarlo en este momento, pero también podemos mirar a Job 34:14, que vemos a ese Dios, el Espíritu, como el que da vida y aliento a todo. Él está ahí como esa presencia de amor que crea y da vida. Me hace pensar en, pues, el pastor mencionó mi hijo, Amos, y él va a estar aquí, espero, en el segundo culto. Y algo que tengo que contarles de este chiquito es que él se nació como 2 meses prematuro. Y no solamente 2 meses prematuro, pero también muy bajo peso. Se nació un poco menos de 1000 gramos. Entonces, casi como una bolsa de azúcar, ¿sí? Se nació así, ese chiquitico. Y ahí en el hospital tenía que estar con oxígeno en cada momento, porque sus pulmones todavía no se habían desarrollado suficientemente para que él podía respirar tranquilo, con confianza y tener su vida. Tenía que tener ese oxígeno, y seguro que muchos de ustedes han tenido esa experiencia de estar hospitalizado o tener que tener ese oxígeno para la vida, y verlo ahí en esa incubadora con esos tubitos de oxígeno, y saber que si quitemos eso, él pues se va a ahogar. Es algo, y porque de vez en cuando los médicos tenían que hacerlo para hacer pruebas de ver si podía respirar, y él se agitaba y no podía. Es como así para todos nosotros. Sin el Espíritu así estamos, ahogando ahí, no podemos respirar. Él es ese dador de vida, ese oxígeno que necesitamos en cada momento. Y sabe que a Dios, Él es bastante contento, feliz en su amor de darnos ese oxígeno, ese aliento de vida. No es que, qué pesado, tengo que darle vida a esos seres. No. Para Dios es un placer, es parte, es su amor expresado a todo que vive. El Espíritu está presente en todos lados como ese dador de vida. Iglesia, quiero decir eso y de pronto suena chocante. El Espíritu no está restringido a esa iglesia, a ese lugar. Sí está aquí, pero no está restringido. No, algo que siempre digo a mis estudiantes: Dios no es un Dios domesticado. Nuestro Dios no es un Dios domesticado. No lo tenemos bajo nuestro control. Y eso es lo que quiere decir Génesis cuando Él está ahí sobre la superficie del agua. Está completamente fuera de nuestro control. Él es soberano precisamente para darnos vida. Entonces no podemos controlar dónde aparece y cómo aparece y qué hace. Pero en su poder y soberanía está en todas partes para dar vida. Él es más allá de nuestro control, iglesia.
Él es el Señor dador de vida, no solamente los domingos, pero lunes, jueves, viernes, todos esos días de la semana. Él es el Señor dador de vida, no solamente cuando ustedes están aquí en el culto, pero también cuando están en sus casas, en sus barrios, en sus colegios, en sus trabajos, con la familia. Él es el dador de vida ahí, el que está obrando en todos, dando sabiduría. Y entonces, ¿sabe qué, iglesia? Podemos celebrar lo que el Espíritu está haciendo fuera de la iglesia. Un estudiante me preguntó, profe, ¿qué pensamos cuando vemos a no cristianos haciendo cosas buenas que evidencian ciertas virtudes? Celebramos. Celebramos porque el Espíritu en algún momento, de alguna manera está obrando en ellos. Y testificamos lo que tú estás haciendo por bien. Eso refleja el Señor y quieres conocer más de Él porque yo te puedo compartir más. O vemos a personas que están en sus profesiones y algunos de ustedes en sus trabajos, en sus profesiones, en sus estudios. Ahí pueden dar testimonio de ese Espíritu que está no solamente aquí los domingos, pero te acompaña a la oficina, a la taller, al colegio. Está ahí en todas nuestras actividades para darnos vida y para ayudarnos a testificar a Dios. Ustedes que son amas de casa, el Espíritu está ahí. Cuando están cuidando a sus familias, cuando están ahí para su vecina que tiene necesidad, el Espíritu está obrando en ti. No está restringido solo a tu labor aquí en la iglesia. Todo eso es parte de ese regalo del dador de vida del Espíritu. Y es algo que podemos celebrar y es algo que no debemos menospreciar a otros porque no están como un pastor de tiempo completo. No, ustedes pueden ser testigos del Espíritu ahí en sus trabajos, en sus colegios, en sus familias. Él es el dador de vida. Él está ahí permeando, obrando en todo el mundo. Y es algo que podemos celebrar. Pero también, iglesia, como vemos en ese ejemplo de este niño y su familia, no todo en este mundo está bien. Vivimos en un mundo dañado por el pecado. No todas nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras oficinas está bien. Vemos esa corrupción, el engaño, la mentira, la malicia en todas partes. Es una lucha testificar ese dador de vida en esos lugares. Y eso porque la creación, que dice la Biblia, está esperando la redención. Está gimiendo con esos dolores de parto. La creación está sufriendo por los efectos del pecado, el mal, el diablo. Desea, anhela una recreación. Desea y necesita vida nueva. Y entonces nuestro Señor, el Espíritu Santo, no solamente es el dador de vida en la creación, pero también el dador de nueva vida en Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 3, por favor. Juan 3. Y había un hombre, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Nicodemo le dijo, mira, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese viejo profesor de teología, Nicodemo, ese pastor Nicodemo, por decirlo así, ese rabí, va a Jesús y dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que haces esas cosas? Y Jesús dice, para entrar en el reino de Dios, para disfrutar esa renovada comunión con nuestro Creador, para experimentar vida nueva, para experimentar nueva creación en tu vida, requiere un nuevo nacimiento. Y ese es un nacimiento que viene del Espíritu. Como nuestras vidas físicas, nuestras vidas están como sostenidas por su presencia poderosa, como acabo de decir, nuestra vida espiritual tiene que ser renovada, tener su inicio y sostén en su presencia, en ningún otro lugar. Él es el que nos da vida nueva por su Espíritu. Tenemos que ser nacidos nuevos por su Espíritu. Él está diciendo aquí que lo que nace de carne, carne es. Es como un principio lógico. ¿Okay? Damos luz a algo que es como nosotros. ¿Sí? Los conejos dan luz a conejos. ¿Sí? Guacamayas se dan luz a conejos, ¿verdad? No, mentira. Si es así, entonces hay que reportar eso al pastor. De pronto hay algo raro que está pasando ahí. Lo que es de carne da luz a carne. Y aquí en el Evangelio de Juan sí tiene en mente algo como lo físico un poquito, pero es más lo que ha sido, cuando él habla de carne en el Nuevo Testamento, es más lo que ha sido dañado por el pecado. Pues eso de tener un cuerpo no es malo. El Señor nos creó bueno con cuerpos. Pero cuando el pecado aprovecha eso, sí, para la malicia, para la maldad, ese es lo que ellos tienen en mente cuando hablan de la carne. Y entonces lo que es así da luz a algo que es así. Dominado, dañado, tergiversado por el pecado. Y Jesús está diciendo, así son ustedes. Ustedes son esos hijos e hijas de carne que reflejan eso, y lo que necesitan es ser nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, ese creador, ese Espíritu de vida, para que ustedes reflejan esa identidad de Dios, el Dios de amor que da vida. Ese es lo que marca tu identidad. Y ojo, iglesia, eso es por el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y uno tiene que nacerse de nuevo. Él es el Espíritu. No es simplemente, bueno, yo me voy a esforzarme más para hacer lo bueno y hacer cosas buenas en la vida, y así puedo lograr comunión con Dios. No. Eso es esta idea de que uno peca y reza y empata, ¿no? Y eso está en todos nosotros. Ese balance, ese equilibrio, ese balance de la cuenta. Pero aquí está esa obra generosa, gratis, gratuita,
del Espíritu, el Creador, que nos creó de la nada. Y ahora nos recrea de la nada. No es que nosotros aportamos algunas buenas obras y el Espíritu toma eso y lo remoldea y ya. No. Nacimos de nuevo. Y es por Él y su obrar en nosotros. Vemos eso en otro texto también. Yo les advertí que vamos a mirar algunos textos de la Biblia. Espero que esté bien con ustedes. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, el apóstol Pablo. Romanos 8 y vamos a empezar con versículo 9. Romanos 8, 9. Y Pablo acaba de decir ahí algo casi como Jesús está diciendo en Juan, que los que se nacen del Espíritu hacen obras y caminan, andan según el Espíritu, los que son de la carne andan según la carne. Y dice en versículo 9, Romanos 8, 9, sin embargo, vosotros, iglesia, ustedes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, y yo creo que Pablo está diciendo, y creo que sí está ahí. ¿Sí? Y si Cristo está en vosotros, la iglesia, ¿Cristo está en ustedes? Amén. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Cristo se murió, fue crucificado por nuestros pecados, muerto ahí en la tumba. Pero ese Espíritu de Dios lo resucitó, y ese mismo Espíritu, si Cristo está en ustedes, ese mismo Espíritu que lo levantó desde la muerte, ahora va a levantar a ustedes de la muerte, va a levantar a nosotros, va a resucitar a nosotros, nos va a dar vida nueva. Una pregunta, parece que estamos hablando mucho de ciencia hoy, entonces una prueba de ciencia. ¿Qué hace un cadáver? ¿Qué hace? No, así es la muerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra muerte, en nuestro pecado? Pues nada. ¿Qué aportamos a nuestra salvación? Nada. Es obra del Espíritu que nos da vida. Es un don, un regalo gratis que recibimos, descansamos en eso por fe. De pronto hay algunos de ustedes en esta mañana que están diciendo, eso suena como algo nuevo. Yo me siento muerto ahí en mi corazón. He intentado sin fin número de cosas para acercarme a Dios, para cambiar mi vida. Y entonces lo que el Señor está haciendo hoy, te está lanzando esa invitación de recibir ese regalo de vida nueva. Hermanos, hay algunos de ustedes que se han olvidado de eso. Y aún que han recibido a Cristo antes, todavía están viviendo como si eso fuera tu obra. Tu obra. Y tiene que volver a esa verdad que eso es un regalo gratuito de Dios, en que vivimos y así experimentamos vida nueva. Y Pablo sigue, cambia un poco la metáfora, la imagen. Así que, hermanos, versículo 12, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, y eso es clave. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados. El Espíritu, ese dador de vida, ese creador, el que nos da nueva vida en Cristo, testifica a nuestros espíritus que somos hijos. Es este espíritu de adopción, de recibir esa presencia de Dios que habita en nosotros, nos marca como adoptados, hijos y hijas de Dios. En Cristo tenemos una nueva identidad. No esa identidad de esclavitud al pecado, a la violencia, al mal, sino la identidad de hijo, hija, amado. Los que han recibido de la bondad, del perdón y la comunión con nuestro Padre Celestial. Y ese otra vez, no me canso de decirlo, eso es un regalo del dador de vida. Adopción es como un nacimiento nuevo en Dios. Ese es el espíritu de adopción que nos da vida nueva. Sigo con otra historia de mi familia. Yo crecí como el único hijo en la familia. Yo no tenía hermanos ni hermanas. Y ya cuando yo tenía por ahí 16 años, mis papás empezaron a hablar conmigo sobre, bueno, de pronto estamos decidiendo la posibilidad de adoptar a otro hijo. Y okay. Llevo 16 años como el único hijo en la casa, entonces, bueno, ok, pero era muy bueno porque ellos vieron que, bueno, ya tenemos un hijo que se va a ir para la universidad en poco tiempo y veían que habían tantos niños en el sistema de lo que hay en los Estados Unidos sería equivalente a bienestar familiar, pero que llegaban a adolescencia y nadie quería adoptar a esos hijos, a esos niños. Todo el mundo quería un bebé infante, nadie quería adoptar a un adolescente. ¿Por qué? Porque es un problema, la verdad. Y entonces nadie quería ese problema, quería un niño chiquito que ellos podían moldear, no querían recibir todos esos adolescentes con sus problemas. Entonces, para hacerlo corto la historia, adoptaron a mi hermano, que se llama Alan, y entonces él llegó a vivir con nosotros, como mi último año más o menos de colegio, ya empezando universidad. Y algo que me acuerdo, yo siempre pienso en eso, cuando yo pienso en ese de adopción que está diciendo Pablo. Él llegó a vivir con nosotros y el proceso de adaptación para él fue difícil y para nosotros también. Y una de las cosas que siempre me acuerdo es que estamos ahí en la mesa comiendo. Y el muchacho había pasado probablemente 6 años, 5 o 6 años, viviendo en diferentes instituciones de bienestar familiar. Entonces, al momento de comer, había una reguera alrededor de su plato, pero impresionante. Casi como 1 metro de radio alrededor de su plato de comida, de todo. Porque él comía así y regaba, pero todo. Y comía en como 2 minutos. Y generó un reguero, pero tremendo ahí. Eso era un indicio de su identidad como huérfano.
Porque ahí en las instituciones de bienestar, él tenía que comer rápido, siempre estaba preocupado que otro niño le iba a sacar algo, y entonces no le prestaba nada de atención a la limpieza, ni orden, ni tranquilidad al momento de comer. Y poco a poco, con humildad, con paciencia, mi mamá trabajó con él. Mira, tranquilo, nadie te va a robar la comida, tranquilo, respire. Porque él estaba así. Y poco a poco se dio cuenta que tenía una nueva identidad. Tenía una familia nueva. Y poco a poco empezó a comer con un poco más orden. ¿Sí? Eso era un indicio de que él estaba viviendo en su nueva identidad. No fue de hoy y mañana. Era un proceso. Pero así es también con nosotros. Vivimos, si puedo decirlo así, y amo a mi hermano, y hoy es un hombre maduro, tiene ya esposa, está trabajando, tengo mucho orgullo de mi hermano y lo que él ha logrado en su vida también, después de todo ese trauma de su niñez. Pero eso era algo difícil, no vivir ahora digamos, como en la como cochino en su comida, pero ahora como hijo amado, adoptado, cuidado. Y hermanos, así es con nosotros. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esa vida nueva, esa nueva identidad que tenemos en Jesucristo gracias al Espíritu Santo y que ese permea y transforma toda nuestra vida. ¿Sí? Ya no somos esos huérfanos, ya no tenemos ese espíritu de esclavitud al pecado que dice Pablo, sino más bien tenemos ese espíritu de adopción y somos hijos y hijas a Dios gracias a su regalo. Eso es quien somos nosotros. Decimos amén aquí, vamos a decir amén el miércoles cuando viene la tentación. Vamos a decir amén el viernes cuando estamos en esa dificultad de nuestra vida y queremos volver a ese espíritu de esclavitud. O en esos momentos estamos seguros en este testimonio del Espíritu que testifica a nuestro espíritu: eres hija de Dios, eres hijo de Dios, amado más allá de que podías imaginar. Esa es la promesa del Señor dador de vida. Y para ir terminando, no es solo Dios y yo. ¿Sí? Dios nos da vida nueva para ser una familia. En otras palabras, otras imágenes, un cuerpo. ¿Sí? Y entonces lo que vemos por ejemplo, un texto como Hechos 1, o Hechos 2, Hechos 2, y este día de Pentecostés es lo que el Espíritu formando una comunidad, dando vida a una comunidad que puede ir y testificar y anunciar al mundo, invitar al mundo a tener nueva vida en Jesucristo. Entonces vamos ahí a este texto de Hechos 2. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, este festivo de Israel que celebra las primicias de la cosecha. ¿Sí? Que ahora podemos ver las primicias de la cosecha. Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso. Ese viento, ese soplo de Dios en la creación viene otra vez ahí en Jerusalén. Un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados.
y que les aparecieron lenguas como de fuego que estaban repartiéndose. Se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia y de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma y de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos, todos los que vivís en Jerusalén, sé eso de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. ¿Qué tenemos en esta historia de estos primeros cristianos? Tenemos evidencia del Espíritu dador de vida, que da poder a ellos, da dones a ellos para testificar de las buenas nuevas de la adopción que tienen en Jesucristo. Ahí tenemos el Espíritu Santo que cae sobre ellos y permite que ellos hablar en lenguas que no conocían y otros pueden entender lo que están diciendo, y eso da lugar a un anuncio por medio de Pedro, que no vamos a leer todo su sermón en capítulo 2, pero un anuncio claro de quién es ese Jesucristo. Hermanos, yo no voy a entrar en mañana sobre debate, sobre hablar en lenguas. Yo dejo eso al pastor. Pero por lo menos lo mínimo que vemos aquí es el Espíritu dando dones a la iglesia. Y ustedes pueden leer en otros capítulos. Efesios 4, 1 de Corintios 12. Como el Espíritu da capacidad, da dones a la iglesia para que la iglesia pueden ser esos testigos a la nueva vida que hay en Jesucristo. Es para todos. Esta tarea de anunciar, esa invitación de participar en lo que está haciendo Dios, no es solo para los cristianos profesionales. Es para todos. Como tu identidad en Cristo como hijo y hija amada es para todos ustedes que han recibido el espíritu de adopción, también ese mismo espíritu que nos empodera para la misión es para todos. No solamente el pastor, no solamente los líderes oficiales de la iglesia. El espíritu viene en esa manera poderosa a cada uno para darte dones para participar en la misión de Dios, para invitar a otros a tener vida nueva. El dador de vida nos invita a dar vida a los demás por medio de nuestros dones. Si es enseñanza, que enseñas. Si es hospitalidad, agarra tu casa y tu corazón. Si es oración, hermano, ores con ese fervor del Espíritu. Si es administración, sea un excelente mayordomo para testificar.
Ustedes pueden leer todos sobre esos diferentes dones del Espíritu, pero lo que yo quisiera que ustedes recuerden en esta mañana es que ese es para todos, para participar en la misión de Dios. Nuestro Creador es también el que nos da nueva vida y nos invita, nos recluta, nos empodera para ir y compartir esa nueva vida con el mundo. Invitar a otros a recibir esa nueva identidad como hijos y hijas de Dios. Hermanos, ¿qué nos detiene? ¿Falta de conocimiento? De pronto estamos tan metidos en el día a día, los afanes del día, que no tomamos una pausa y pensar, ¿cómo es que el Espíritu me está formando, guiando para usar mis dones para bien del reino? ¿Es temor? ¿Qué van a decir de mí en el colegio, en la universidad? Si yo empiezo a ejercer mis dones y así invitar a otros a entender la vida nueva en Jesucristo, ¿es pecado que está obstaculizando que yo puedo vivir en toda la plenitud de vida del Espíritu y invitar a otros a disfrutar eso? O otra vez, es lo que yo diría pereza santa. No, eso es para el pastor y los líderes. Yo no necesito hacer eso. Hermanos, hermanas, esa invitación, ese como día de Pentecostés es un llamado a cada uno de nosotros a vivir en la comunidad con y el poder de ese dador de vida que nos ha dado vida nueva en Jesucristo y ahora nos empodera para compartir esa vida nueva con todo el mundo. Ese es la invitación y también la promesa de Pentecostés. Que oremos. Nuestro Señor, dador de vida. Hay algunos de nosotros en esta mañana que nos sentimos como muertos, andando en una neblina, andando en tinieblas. Nos sentimos como estamos en la tumba con nuestros pecados, con el mal. Señor, para esas personas, envía tu Espíritu para recrearnos, para renovarnos, Señor, para darles vida nueva en Jesucristo. Hay algunos de nosotros que estamos buscando nuestra vida en otra parte, en otra identidad. Envíanos, Dios, tu Espíritu de adopción para recordarnos que somos hijos y hijas amados. Y hay algunos de nosotros que estamos viviendo en el temor o en esa pereza santa que no queremos o pensamos que no debemos ejercer nuestros dones que tú nos has dado. Que tu Espíritu caiga sobre nosotros como fuego en esta mañana, Señor. Para avivar en nosotros ese deseo y ese poder de usar nuestros dones para invitar al mundo, para invitar a nuestros vecinos, para invitar a nuestros colegas, para invitar a nuestros amigos ahí en el colegio y en la universidad, para invitar a todo el mundo a ti, Señor, nuestro Creador, la única fuente de vida. Ayúdanos, Señor, a ser partícipes, a invitar a otros a esa vida nueva en ti, Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven. Amén.